¿Qué tal, chicos, lords and ladies? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la trampa de Lelumar. Chicos, ¿cómo os ha ido el KVK? Espero que os haya ido genial, porque la verdad es que a mí me ha ido estupendo. Más bien dicho, me ha ido bien el pre-KVK. Y lo vais a ver enseguida porque por fin pude poner a prueba la trampa contra un jugador con héroes de 11k, con equipación full mítico, con todas las estrellas, con los monstruitos al máximo, una cuenta full y la verdad es que salió bastante bien, salió un ataque bastante gracioso y esta vez sí que no hubieron problemas y que todo quedó absolutamente grabado. Así que quedaos conmigo para todos aquellos que decís que alguna vez los vídeos de trampa a veces son un pelín aburridos porque al final son siempre lo mismo. Yo personalmente hace mucho tiempo que no veía una trampa de 87 millones tragarse a un jugador full. Por lo tanto, espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo. Empecemos el vídeo y bienvenidos. 3, 2, 1, jump. Muy bien, chicos, pues antes de entrar en las batallas, responder la pregunta que muchos de vosotros me haréis o tendréis en mente ya nada más empezar el vídeo, que es: Lelumar, ¿por qué te has ido de Epic War? ¿De acuerdo? Desde aquí mandar un gran saludo al gremio Epic War, pero solamente decir, chicos, que me he escapado temporalmente, ¿de acuerdo? No es para siempre, solamente he mudado mi trampa a la familia pequeña de RA y me he mudado al 627, que como veis es un reino que se ha puesto tela marinera, nada más y nada menos que un reino con casi todas las familias grandes de chinos, KDA, BFP, con Zan, uno de los emperadores, PSE también, CS Plus con Winston, que también es otro emperador, BTA, son grandes, aquí también está Avitrex. Bueno, como veis, un montón de gremios potentísimos y por lo tanto decidí meter mi trampita a ver qué es lo que nos encontramos. Y con esto empezamos el KVK. Muy bien, chicos, pues mi KVK se reduce a un ataque, la verdad, bastante manco, bastante tonto que me lanza mi compañero aquí Eddie, y la palabra manco es que no puede encajar mejor. Fijaros que mi compañero Eddie lo que está haciendo es lanzarme nada más y nada menos que 300k de T4 sin líder y con monstruitos, algo que todavía soy incapaz de comprender qué es lo que hizo aquí el compañero, porque la verdad que me reí muchísimo. No sé si la verdad es que lo quiso hacer con líder, no sé si en realidad se olvidó de poner esas T2 de colchón, pero sobre todo, chicos, esto no lo hagáis jamás. Si queréis alguna vez averiguar si un castillo tiene tropas, aprovechad vuestras T1, aprovechad vuestras T2, pero no lancéis un ataque full T4 sin líder. Esto es una mancada muy grande, pero como veis me consiguió lanzar todo mi solitario del KVK de golpe, nada más y nada menos que 4,4 millones de puntos. Ahora, chicos, siguiente, vamos a ver un pequeño ataque que no tiene absolutamente mucha relevancia. Estamos hablando de un ataque de un jugador que me manda directamente sus T3 sin más, algo siempre para averiguar, pues eso, ¿no? Si un castillo tiene tropas. Pero una recomendación que quiero hacer a todos aquellos que tengáis alguna trampa de solo ya funcional y que estéis empezando con ella, sobre todo, chicos, si no estáis seguros de que el jugador que está lanzando esas T3 o esas T2, ese ataque así vacío a vuestro castillo, es alguien potente, alguien que seguro que después va a hacer algún tipo de acción, que os va a atacar en solo, intentad evitar estos tipos de ataques, no os los comáis, porque lo único que van a hacer es subir vuestras kills de forma banal, ¿de acuerdo? De forma que no va a servir para mucho, os va a aportar muy poco poder destruido. Eso estropea bastante vuestros stats, vuestras estadísticas, para que luego la gente sepa que sois trampa. Y sobre todo, chicos, si vuestro castillo trampa, a medida que vaya consiguiendo más y más kills, se va volviendo más y más visible. La vida útil, por así decirlo, de una trampa va disminuyendo a medida que las kills aumentan. Así que, chicos, si veis estos tipos de ataques y podéis lanzar escudo y volvéis a quitaros escudo, volvéis a jugar con reubicándose en tierra de maravillas, mucho mejor, porque vais a alargar la vida de vuestra trampa. Muy bien, chicos, pues vamos a la chicha del vídeo, el momento que todos estáis esperando, que es precisamente ese ataque de 11k. Y para poneros en situación, pues todo empieza con nuestro compañero RA Shubu. RA Shubu, un pequeño castillo de 300 millones del gremio RA1, que empieza a recibir un ataque a ciegas, creo que más o menos era. Pero fijaros que empiezo a estar rodeado de titanes, BTA al lado, yo directamente ya saco comida por si acaso. 1RP, que también es de la familia BTA, son gremios muy poderosos, como habéis visto al principio del vídeo en el ranking. Pero fijaros, Ace Hiroko, quedaros con este jugador que va a ser el que nos haga una visita. Equipo full champ, todo mítico, los héroes de 11k, las 120 estrellas,
tropas y ya veréis que también todos los monstruitos al nivel 5. Quedaros con esta imagen porque lo vamos a ver muy pronto. Todo esto aquí, después de que nuestro compañero Shubu diera señales de que estaba vivo, por supuesto, todo el mundo cancela, no vale la pena en ese momento, pero ya como he dicho, me temía lo peor. Los jugadores de BTA y 1RP seguramente tendrían ganas de sangre, ganas de carne, ganas de encontrar algo. Y aquí el compañero 1RP me manda un ataque con solamente asedio para ver si yo tenía tropas. Y como he dicho, chicos, este tipo de ataques, si lo que queréis es que va a tener un objetivo de que os ataquen los demás, pues sin duda aprovechadlo porque ahora fijaros que Ace Hiroko y todos los demás lo que hacen es mandarme sus T4, ¿vale? Directamente todas sus T4 se estampan y aparte me lo manda con monstruitos, es decir, me ataca directamente con monstruitos, pero sin líder, ¿vale? Pero sin líder. De momento aquí solamente tienen nuestros compañeros la idea de que yo tengo tropas. Y fijaros que la bajada de poder es bastante contundente, es decir, me ha bajado casi 700k con un ataque directamente sin líder. La sorpresa, chicos, yo me esperaba que aquí ya directamente harían algún tipo de rally, vendrían directamente sabiendo que ya soy una trampa de solo, pero no, ya sabéis que los jugadores que tienen héroes de 11k son jugadores muy orgullosos, jugadores que deciden incluso que se creen tan poderosos como para destrozar las trampas de solo y que realmente, pues es así, chicos, realmente lo pueden. Y por supuesto tenemos a nuestro primer visitante en el castillo. Nada más y nada menos, bueno, pues un ataque bastante light, es decir, yo obviamente decido curar al momento, no quiero ni tan solo arriesgarme, pero toda la gente me empieza a explorar y ese obviamente es el detonante para que incluso si os fijáis empieza ya el rally a mi castillo. Pero yo pensaba que esto acabaría aquí, pensaba que directamente, como veis tengo a mi líder aquí de vacaciones, pero yo pensaba que esto acabaría aquí, que BTA, como veis, está empezando el rally para recuperar a su líder, que esto no tendría más historia, que no tendría más problema. Pero ¿qué pensáis, chicos? ¿Pensáis que esto se acaba aquí? ¿Pensáis que los jugadores tienen tanto ego como para lanzar otro ataque de solo? Pues sí, como he dicho, nada más y nada menos que nuestro jugador Ace Hiroko, ni tan siquiera yo cambiando la equipación nos va a hacer el ataque. Aquí ya es bastante gracioso porque mis compañeros de gremio me dicen que me vaya, que migre. Recibo mensajes de los enemigos de esta agrupación de jugadores de China, también que migre. Todos, migra por favor, llévate a ese jugador, a ese líder. Pero aquí tenéis el ataque, 11k, monstruitos, todo, con la equipación puesta, con los talentos, o por supuesto, pongo mi potenciador del 50% y ñaca. Nada más y nada menos que el jugador de 11k nos hace una visita a mi castillo y por supuesto que no falten los emoticonos. Pero la hostia es bastante contundente, ya veréis en el reporte ahora cuando os lo enseñe que estos jugadores no pegan precisamente poco, hay que tener una trampa bastante bien hecha para poder aguantarlo. Pero fijaros los emoticonos que no falten, yo creo que nadie se esperaba que el jugador se fuera a estampar contra mi castillo y por lo tanto un poquito de humor al asunto. Ace Hiroko, bienvenido a la trampa de Lelomark. Dicho esto, obviamente ya también recibo mensajes de mis propios compañeros de gremio, migra por favor, pero lamentablemente en el momento que decido mirar en el 536 pues no tenía papiros de migración y tampoco tenía ningún tipo de moneda gremial, no había el pack, no podía hacer absolutamente nada y era una pena porque ya tenía como os he dicho antes, el rally ya seteado. Obviamente decido matarlo, iba a liberarlo, pero he dicho, no, ¿sabes qué? Mejor lo mato, así me pongo un pequeño boost para el KVK que estaba a punto de empezar. Y obviamente tampoco tiene sentido que tenga ningún tipo de... que ponga ningún tipo de rescate ni nada, porque el rally estaba más que garantizado que me iba a poner el escudo. Una pena, si hubiera tenido el papiro de migración, por supuesto las cosas hubieran cambiado, pero sin duda un ataque que la verdad que fue muy pero que muy bueno y puso a prueba la trampa de muy buena manera.
¡Es una trampa! Muy bien, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y para acabar, sencillamente vamos a hacer un pequeño repaso a los reportes para que tengáis el reporte detallado. Como veis, el primer ataque que recibo de Ace Hiroko sin monstruitos, la verdad es que me hace un ataque bastante potente. 146 K de heridos y solamente mandando T2. La verdad es que asusta. Este jugador, como he dicho, pega, pero fuerte, divino, ¿eh? Si repasáis otra vez, aquí tenéis su cuenta full equipación, 120 estrellas, todo al máximo. El siguiente ataque me lo manda Sasibalafalaglau, si vosotros lo podéis pronunciar. Yo me parece que me he quedado ahí. 35k de heridos. Este jugador con un set más mixto, de acuerdo, con un set no tan potente, pero no está nada mal para ser una equipación mixta, no está nada mal, pero obviamente sin monstruitos, con este monstruito de artillería sin ser, creo que es truco estrella, sin llegar al máximo, pero bueno, un equipo bastante decente. Y aquí el último ataque, líder enemigo capturado. Aquí tenéis, este es el ataque potente. Fijaros que todos los monstruitos maxeados, en este caso truco estrella, el pacto 4 de los escudos, hálito salvaje que es Blackwing, que es ala negra, el DPS, todo, bueno, este es si no me equivoco es la abeja reina, creo que es, o alguna cosa así, o sí, creo que es alguno de estos por ahí, ¿de acuerdo? Pero como ya sabéis, todos los de Pacto 5 de Pay to Play maxeados al máximo. Pero fijaros que la hostia fue interesante, ¿eh? Obviamente me llenó todas las enfermerías y me dejó algunos muertos. Pero la clave fue que me mandó artillería, ¿vale? Yo creo que si me hubiera mandado caballería, puede que otro gallo hubiera cantado, puede que el resultado hubiera sido mucho peor. Me mandó seguramente el peor ataque posible, porque los ataques de artillería son los que menos daño me hacen, pero sin duda un gran ataque porque me permitió poner esa trampa de solo a prueba con un jugador maxeado total. Así que espero que lo hayáis disfrutado, chicos. Revisad mis tutoriales de la trampa si queréis copiarla, si queréis hacer algún tipo de trampa así. Aquí tenéis la configuración de las tropas. Muchas veces me preguntáis la configuración de las tropas y las tenéis aquí en los propios reportes, chicos. Así que estad atentos aquí, copiadla si queréis. La equipación creo que ya la he mostrado en vídeos anteriores. Así que con esto, chicos, espero que hayáis disfrutado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chicos! En este vídeo mandamos saludos a Jesús Parra 2, a Alexis 7 y a Martincho 15. 3, 2, 1, jump!